Daniel, un corazón apartado para Dios como el tuyo y como el mío. Entonces esto debe traer un gozo tremendo, ¿verdad?, a nuestra vida, ¿verdad? La vida de Daniel, podemos hablar, es algo increíble, es increíble, pero a la vez es desafiante, ¿verdad? La vida de Daniel es digno de imitar, ¿verdad? La palabra dice ahí en 1 Corintios 11:1, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, la vida de Daniel es digna de imitarse, ¿verdad? De imitar en medio de situaciones difíciles como lo estamos viviendo en esta pandemia, en un tiempo de cautividad del pueblo de Israel. Entonces, la vida de Daniel es digna de imitarse. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de la vida de Daniel, ¿verdad? Porque, fíjate, si tú vas a Ezequiel 14, 13 y 14, Dios mismo da testimonio de Daniel aquí en este libro de Ezequiel. Fíjate lo que dice: hijo de hombre, si alguna nación peca contra mí y enemista a su pueblo contra mí, yo la castigaré con escasez de alimentos y hambre, destruyendo así tanto a los seres humanos como a los animales. Fuerte, es una palabra fuerte. Pero dice, aún si Noé, Daniel y Job vivieran entre ustedes, su rectitud solo los salvaría a ellos mismos. Este mensaje viene de parte del Señor Dios. Entonces, fíjate cómo, hablando el Señor esto, menciona a Noé, a Daniel y a Job, diciendo que solamente si algo sucediera en la tierra, solamente ellos se salvarían por su rectitud, por su integridad. Que yo creo que es algo que está diciendo el Señor hoy, porque el Señor ha guardado a su pueblo, diciendo, va a haber pandemia, va a haber limpieza, va a haber una limpia, pero a mi pueblo yo lo guardo por su rectitud, por su integridad, por su honestidad, entonces es algo que Dios está diciendo. Entonces fíjate cómo Daniel sería guardado de cualquier cosa, así como tú y yo lo estamos haciendo, ¿verdad? En medio de un mundo controlado por el diablo, porque tenemos un mundo controlado por el diablo, ¿verdad? Pero aún ahí, aún aquí en este mundo, déjame decirte que es posible vivir una vida justificada delante de Dios y delante de los hombres, aunque el diablo esté controlando esto, ¿verdad? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces tenemos todo para poderlo hacer, para poderlo lograr. Fíjate lo que dice Mateo 4, 8, 9. Mateo 4, 8, 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Está hablando de Jesús cuando es tentado. Fíjate, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién era el que tenía el control de los reinos, de todo esto que le estaba ofreciendo a Jesús? Era el diablo, era Satanás. Entonces fíjate cómo él es el que controla el mundo en el que estamos, y más adelante lo vamos a ver. Entonces yo quiero que chequemos ahorita qué tenía Daniel que lo hizo tan especial delante de Dios y que pudo lograr lo que ahorita vamos a ver. Fíjate, un corazón apartado de Dios, ese es el punto principal, un corazón apartado para Dios. Fíjate, vamos a 2 Corintios 4:4. Vivimos en un mundo donde es controlado por el diablo, ya lo dijimos, y quiero que veas esta escritura. 2 Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ahí lo está afirmando. Dice, ha cegado la mente de los que no creen. Fíjate, ha cegado la mente de los que no creen. Por eso a veces es tan difícil el evangelismo y llevar la palabra, porque a los que están allá afuera que no creen, el enemigo los ciega. Aún más para que sea bien difícil llegar al Señor. Por eso tenemos que estar orando por todas esas almas que están sin Jesús allá afuera. Dice, son incapaces de ver la gloriosa
luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, este versículo me afirma que Satanás es el Dios de este mundo. Entonces, el diablo, fíjate en esto porque esto está tremendo. El diablo entonces lo que quiere es tenernos cautivos, así como le hizo al pueblo de Israel a través de este rey Nabucodonosor, que es prototipo del diablo, ¿verdad? Nabucodonosor. Entonces, a través de este rey, él quería tener al pueblo cautivo y lo estaba logrando. Quería tener cautivo a Daniel y a sus amigos. Entonces, eso es lo que el diablo quiere en este tiempo a través de esta pandemia, que estemos cautivos, que estemos paralizados, que no hagamos nada, que no evangelicemos, que no vayamos por las almas, que no nos reinventemos, que no nos reunamos, que no hagamos iglesia. Eso es lo que quiere el diablo y tenemos que discernirlo y tenemos que darnos cuenta de lo que está queriendo hacer y de lo que quiere hacer con la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, fíjate qué tremendo. Entonces, y no nada más quiere cautivarnos, pero ahí te va la otra. Quiere que le sirvamos. Además de cautivarnos, servirle, que es lo peor. Entonces, híjole. Entonces, quiero que vayas a Daniel 1:5 para que veas este versículo. Porque vemos como el rey, tipificando al diablo, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Le tiene su dieta a Daniel y a sus amigos, su ración diaria, y no solo eso, sino una enseñanza para que luego lleguen a servirle. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Una puerta de oportunidad abierta con mucho trabajo, ¿verdad? Para que no tengas tiempo para Dios. Qué tremendo. Porque esto sucede mucho con el pueblo de Dios. Si tú te olvidas de Dios, déjame decirte que esa puerta que se abrió ya no fue de Dios. Porque si ese trabajo lo que hace es que te aleja de Dios y de servirle, ya no fue de Dios. Fíjate cómo el diablo los cautiva con deleites, porque les dieron manjares, les dieron la comida. Ellos dicen que en los versículos que ellos comían la comida del rey, la bebida del rey. Imagínate los manjares que les ofrecían. Los tenían cautivados por el estómago, así como mi esposa me cautivó por el estómago con unos guisos tremendos y caí redondito. Entonces, lo mismo hacía este diablo, este rey Nabucodonosor, que es lo mismo con Daniel y con sus amigos, con el pueblo de Dios. Les daba los mejores manjares y estaban cautivados. Estaban ahí y luego hasta trabajo les dio para que les sirvieran, porque era para que sirvieran en el palacio de este rey. Quería que fueran mejores en todo, ¿verdad? Para servir en el palacio, para estar a su disposición. Y eso es lo que hace el enemigo muchas veces. A veces hasta nos da un trabajo en otra ciudad, ¿verdad? Para alejarnos de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de las bendiciones, ¿verdad? Y de donde Dios nos plantó y nos lleva a otro lugar. Fíjate qué tremendo lo que el enemigo quiere hacer, ¿verdad? Déjame decirte que a mí me pasó esto. Cuando hace muchos años, ¿verdad? Que yo empezaba en el Señor, ¿verdad? Yo decidí y tomé la decisión de servirle a Dios, ¿verdad? Y dejar mi trabajo, ¿verdad? Te cuento esto, es un testimonio personal, ¿verdad? Digo, para que nadie vaya a dejar su trabajo, ¿verdad? Esto yo lo decidí hacer, dejé mi trabajo, decidí servirle a Dios y bueno, hay pocos que se avientan así como el Borras, ¿verdad? Yo lo hice, ¿verdad? Gloria a Dios, porque lo sentí en mi corazón. No creas que fue así algo alocado. Dios habló, Dios me dio muchas profecías y tomé la decisión, ¿verdad? Y de repente cuando ya estoy por servirle a Dios, ¿verdad? Entonces
me hablan de un hotel muy bueno y me ofrecen un súper trabajo con un súper sueldo, viajando, yendo, haciendo. Y imagínate la tentación en ese momento de dejar mi trabajo, ¿verdad? De percibir ingresos para hacer alguna otra cosa que todavía ni siquiera sabíamos. Lo que sí sabíamos es que le íbamos a servir al Señor. Entonces de repente fíjate cómo llega la tentación y me dice, no, ahí está esa dirección, ahí está esa gerencia de ese hotel para que viajes, el sueldo es tanto, está buenísimo. Imagínate la tentación. Lo que quería el diablo era que no llegara este momento, que no llegara a que la voluntad de Dios no se cumpliera en mi vida, esas profecías que Él me había dado de ser pastor, de servirle, que no se cumplieran. Entonces, ¿qué hizo? Me ofrece un manjar como se lo estaba ofreciendo a Daniel y a sus amigos. Me ofrece un manjar a través de un puesto, ¿verdad? A través de un buen sueldo, en un buen hotel. Y dice, no hombre, pues vente para acá a trabajar. Y fíjate, después de esto, Dios me revela en un sueño cómo la persona que me lo estaba ofreciendo, que era una mujer así muy bonita, aparentemente trabajaba en el hotel, era ahí, tenía un puesto muy bueno. Dios me muestra platicando con ella, y cuando estoy platicando con ella, muy bonita ella, de repente se transforma en diablo, en el sueño. Y ahí me di cuenta que era el diablo queriéndome sacar de la jugada. Y en cuanto yo cuelgo, ¿verdad? A los días vuelve a suceder lo mismo. Estábamos ya ya habíamos decidido servirle al Señor, y le hablan a mi esposa, ¿verdad? Y le dicen que le ofrecen un trabajo viajando por todo México para una revista, porque acuérdate que ella fue Miss Quintana Roo, ¿verdad? Entonces le ofrecen este trabajo, ¿verdad? Y aparte ella dice, no, pero yo estoy casada y con mi esposo y no lo voy a dejar. Dice, no, pues llévate a tu esposo. Fíjate la tentación, el deleite, el manjar que nos estaba ofreciendo el diablo para alejarnos totalmente. Y a muchos les sucede así. Obviamente nos dimos cuenta, Dios nos da otro sueño, y mi esposa rechaza esta oferta, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Nos pasamos por una escasez tremenda, ¿no? Y me acordaba del sueldo que me habían ofrecido, me acordaba de lo que le habían dicho a mi esposa, porque no creas que llegué al Señor y fue todo gloria a Dios, ¿verdad? No, cuando llegas al Señor muchas veces hay que empezar desde abajo, y pasas por escasez, y pasas por pruebas, y pasas por muchas cosas. Entonces fíjate cómo el diablo entonces te ofrece un manjar, un deleite, para que entonces después le sirvas a él y te alejes de las cosas de Dios. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que empezó a hacer el rey, Nabucodonosor, con Daniel y sus amigos. Fíjate, el 5, que dijimos que íbamos a ir al 5. El rey les asignó una ración diaria de su propia comida. Fíjate, de la propia comida del rey. Serían educados durante 3 años y luego quedarían al servicio del rey. O sea, le iban a servir al diablo, al rey Nabucodonosor. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ve al versículo 8, porque yo quiero que veas entonces la actitud de Daniel. Esta actitud que Daniel tuvo, ¿verdad? Una proposición, ¿verdad? Esta actitud es única y debe ser la actitud de los hijos de Dios, de cada hijo de Dios, ¿verdad? Fue una proposición de corazón, nadie lo vio, ¿verdad? No estaba delante de nadie, solamente fue Dios y él. Y entonces cuando él toma esta actitud, toma esta decisión, dice el versículo o los versículos que Dios lo honra. Fíjate qué tremendo. Vamos a leer el 8. Dice, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey, Así que le pidió permiso a Aspenaz para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. Entonces, fíjate
¿Qué decisión, qué actitud toma Daniel? No contaminarse. Yo te pregunto, por todo lo que está sucediendo y todo lo que vemos, ¿qué es tan difícil no contaminarse? Yo quiero hacer esa pregunta. ¿Qué es tan difícil no contaminarse en este mundo que ya vimos que está comandado, dirigido por el diablo? ¿Es tan difícil robar, ser tranza, verdad? Porque el que no tranza no avanza, y entonces aplico esa y me justifico con que pues, es que si no robo, ¿cómo le doy de comer en estos tiempos de pandemia, que no hay dinero, que hay escasez a mis hijos? Entonces me llevo un poquito más de dinero, hago un cambio de dólares, hago esta tranza, hago eso, lo otro. O sea, es tan difícil no contaminarse en estos tiempos. Yo quiero preguntar eso. Pornografía, alcoholismo, drogadicción. ¿Sabes que esta pandemia ha hecho que muchos jóvenes y muchos líderes y muchos adultos caigan en pornografía ahora que estuvo esto en cierre? O sea, es tremendo esto. Vuelvo a preguntar, ¿qué es tan difícil no contaminarse? O sea, pregúntatelo ahí en tu casa. Mira, esto es clave de lo que hoy te voy a compartir. Si tú pones en orden tu vida, porque algunos a lo mejor podríamos decir pues que es muy difícil, que no todos tenemos las mismas capacidades y que venimos de entornos diferentes y familias diferentes no, déjame decirte esto. Todos venimos de familias diferentes, de entornos diferentes, de educaciones diferentes, de a lo mejor hasta culturas diferentes, ¿verdad? De muchas cosas diferentes. Pero déjame decirte que cuando tú y yo llegamos al Señor, Dios derrama sus bendiciones por igual. Talentos, capacidades, dones, un espíritu, dice que de poder, de amor, de dominio propio, quita cobardía, derrama asunción. Cuando llegamos al Señor ya no tenemos pretexto. Si tú pones tu vida en orden, fíjate en esto, si tú pones porque mira, muchas veces llegamos al Señor en desorden y tenemos que ordenar, pero el problema es que no ordenamos y seguimos arrastrando ese desorden. Pero si yo me atrevo a poner mi vida en orden, una vez que llego al Señor, ¿verdad? Buscas a Dios con todo tu corazón, le crees a Dios con todo tu corazón, llevas una vida cristiana guardando los principios y los valores, ¿verdad? De la palabra de Dios, de los valores y principios cristianos, te atreves a guardar y a poner por obra su palabra, eres fielmente casado o si eres soltero, ¿verdad? Obedeciendo la palabra y el camino que Dios te marque, si trabajas diligentemente, si te esfuerzas y eres valiente, déjame decirte que podrás guardarte en santidad y no contaminarte. Estoy seguro de esto. Te lo voy a repetir por si no lo anotaste, porque hay muchos que están teniendo problemas con esto, se están contaminando en este mundo dirigido por el diablo con tanta cosa. A mí me da mucha tristeza que la gente cristiana esté cayendo en pornografía, o en robar, o en transar, en hacer cosas así. Porque la presión de lo que estamos viviendo, de la pandemia, nos está obligando a esto. Y entonces decimos, no, pues no, es que no me queda de otra. Pero ahorita vas a ver unos ejemplos de presión y vas a ver qué presión. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y cómo estas personas no cedieron ante la presión y eran personas como tú y como yo. Ahorita vamos a ver ese ejemplo. Entonces,
Te lo voy a volver a repetir, anótalo. Si tú pones tu vida en orden, buscas a Dios, le crees a Dios con todo tu corazón, llevas una vida cristiana guardando los principios y los valores de Dios, de su palabra, te atreves a guardarlos y a ponerlos por obra, ¿verdad? Eres fielmente casado, o si eres soltero, obedeciendo la palabra y el camino que Dios marca, si trabajas diligentemente, te esfuerzas y eres valiente, podrás guardarte en santidad y no contaminarte. Te será fácil, como lo hizo Daniel y sus amigos. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 9, porque Dios le da gracia delante del jefe de los eunucos, ¿verdad? Para que le quitara esa comida o le diera una comida diferente, le quitara la comida del rey. Fíjate, antes de que pasemos y leamos el versículo 9 de Daniel, fíjate, yo quiero que estés bien consciente de esto, porque estamos hablando de no contaminarnos y de santidad. Fíjate, Juan 1, Juan 1:16. Estamos hablando de santidad y de no contaminarnos. Juan 1:16. Ahora, Dios le da una gracia tremenda a Daniel. Entonces, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Entonces, yo tengo que agarrarme de Jesús como lo vimos, de la fuente inagotable de energía que es Jesús, agarrarme, conectarme y no desconectarme para que esa gracia esté fluyendo. Y entonces pueda suceder lo que le sucedió a Daniel y que le daba gracia delante de este capitán, de este eunuco, ¿verdad? Y te digo que estamos hablando de santidad y de no contaminarnos. Dice la palabra, y de esto quiero que estés bien consciente, que es lo que te iba a decir ahorita. Quiero que estés bien consciente de que sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Por eso pregunto, ¿es tan difícil no contaminarse? ¿Qué va a pasar si hoy viene el Señor en la noche? Tengo que hablarte de esto. Sin santidad nadie verá al Señor. Daniel tomó la decisión de no contaminarse. ¿Que fue fácil? No creo que haya sido fácil. Tuvo que esforzarse y ser muy valiente para lograrlo, porque imagínate esos manjares del rey. Yo me imagino que había una langostita, un New York, ensaladas, postres, vino, el mejor vino, un cerdito con su manzana así adobado o con mielecita. O sea, ahorita al ratito nos vamos a cenar, porque ya nos dio hambre. Imagínate, no es fácil decir que no a eso. Vete a un hotel todo incluido, ¿verdad? Ahora que ya están abriendo, vete a un hotel todo incluido, párate frente al buffet que ponen que son tremendos y dile que no al buffet. No, yo no voy a comer del buffet. No. ¿Me trae un vaso de agua nada más, por favor? Hazlo, o sea, no es fácil, porque las tentaciones así están, y así se le presentó a Daniel y a sus amigos, pero yo quiero que estés consciente de esto, sin santidad nadie verá al Señor. Dice el versículo, ahorita lo vamos a ver más adelante, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, tú tienes que agarrarte de Jesucristo porque Él es el dador de toda gracia. Él es, de Él tomamos, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia, porque eso es lo que te va a dar, abrir puertas en este tiempo, ¿verdad? En esta pandemia, delante de muchas personas, ¿verdad? Para que podamos seguir adelante y no nos contaminemos. Entonces, fíjate qué importante. Entonces, tómate de Jesús, ¿verdad? El versículo 9 dice, Dios hizo que Aspenaz tuviera compasión y simpatía por Daniel. Ahora, vamos a ver el versículo 14 al 16. Que esto es súper interesante, ¿verdad? Porque, fíjate,
lo que Daniel propuso en su corazón, porque mira, yo siempre te he dicho que el Señor no se queda con nada, nada, y tú y yo no le vamos a ganar al Señor a dar, y Él no se queda con nada. Entonces lo que Daniel propuso en su corazón, Dios lo honró. Fíjate, Dios lo honró por esa decisión de no contaminarse, de apartarse, de consagrarse, de santificarse para Dios, ¿verdad? Hizo de Daniel un hombre que daba testimonio de la existencia del único y soberano Dios. Lo hizo un testimonio vivo de la existencia de Dios en su vida. Porque mira, déjame decirte, si tú honras a Dios con tus decisiones, Él te va a honrar a ti de esa manera. Si tú honras a Dios y Él te honra, entonces me aparto para Dios y Dios obra a mi favor. Porque vas a ver todo lo que hizo con esta decisión que Daniel tomó, todo lo que sucedió en la vida de Daniel. Fíjate, Daniel 14, 16. Le voy a dar un traguito a mi coca. Estamos en confianza. Dice, Daniel 14, 16, 1, 14, 16, dice, el guardia estuvo de acuerdo y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de los 10 días ellos tenían mejor aspecto y estaban más saludables que los jóvenes alimentados con la comida del rey. El guardia decidió no darles la comida y el vino del rey, y en su lugar les continuó dando legumbres. Entonces, déjame decirte que en estos tiempos vale la pena no contaminarse, porque si tú tomas esa decisión, Dios te va a honrar y te va a bendecir, como ahorita lo vamos a leer con Daniel. Entonces, vale la pena apartarte, santificarte, consagrarte, ¿verdad? Para los jóvenes, si tú me estás viendo en casita, vale la pena consagrarte, santificarte, apartarte, no contaminarte, ¿verdad? La corriente del mundo es muy fuerte porque está manejada por Satanás y por muchas estaciones, pero tú puedes nadar contra corriente. Déjame decirte que hoy te voy a decir que tú eres un salmón, joven, adulto. Tú eres un salmón, tú nadas contra corriente, contra la corriente de este mundo, y lo logras y llegas hasta donde tienes que llegar, ¿verdad? El salmón nada contra la corriente del mundo, llega hasta la parte de arriba, ¿verdad? Del río, de esas aguas, para poder desovar, poner sus huevecillos y ahí muere, ¿verdad? Pero él logra llegar a su destino nadando contra corriente. Entonces hoy tú eres un salmón, joven, tú que me estás viendo en casita, tú eres un salmón porque puedes nadar contra la corriente. Entonces, fíjate, Hebreos 12, 14 es lo que te decía. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ve el versículo 17, para que vayas viendo esto. Dice, Dios le dio a esos 4 jóvenes, fíjate, ellos honraron a Dios tomando esa decisión de no contaminarse, y fíjate lo que dice. Dice, Dios les dio, porque no dice el rey Nabucodonosor les dio. No, dice, Dios les dio a esos 4 jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía. Aquí podemos ver que Dios no se queda con nada. Ellos tomaron una decisión, honraron a Dios no contaminándose, y Dios los bendijo con esto, con habilidades, con sabiduría, con literatura, con filosofía. Dice, Daniel también podría interpretar toda clase de visiones y sueños. Joven, adulto, mamá, quien me esté viendo, tú quieres ser usado por Dios, quieres que los sueños, las visiones fluyan, que los dones fluyan, que los talentos se den de una manera tremenda. Quieres que eso suceda. Tenemos que no contaminarnos, porque Dios no puede obrar en algo contaminado. O sea, tenemos que apartarnos para Dios. Queremos ser bendecidos así en sueños y visiones como Daniel. Necesito apartarme, necesito pagar el precio. Hay un precio que hay que pagar. Ya Jesús lo pagó todo en la cruz, pero yo como persona, como hijo de Dios, si quiero ser usado, si quiero ir a más,
tengo que pagar un precio, que es el no contaminarme, el apartarme para Dios en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Entonces, le dio la capacidad de interpretar toda clase de visiones y sueños. Entonces, fíjate cómo Daniel tenía una gracia tremenda, le dio gracia delante del eunuco, le dio gracia con sus compañeros, ¿verdad? Le dio conocimiento, le dio inteligencia, bueno, una serie de cosas tremendas, ¿verdad? Que Dios le dio a Daniel porque él honró a Dios tomando la decisión de no contaminarse. Fíjate qué tremendo. Déjame decirte que tu búsqueda de Dios se traduce, porque Dios no se queda con nada, se traduce en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en calidad, en excelencia y en tantas y tantas cosas, dones, talentos, capacidades que Dios derrama. En eso se traduce tu búsqueda a Dios. Y el que hayas tomado la decisión, porque yo estoy seguro que ya la tomaste, de no contaminarte. Fíjate en esto, porque el corazón del hombre y sus disposiciones, fíjate en esto, el corazón del hombre y las disposiciones del corazón son la clave para ser o no usados por Dios. O sea, esto está tremendo. Entonces, lo que tú decidas va a repercutir de una manera tremenda. Si quiero ser un cristiano, perdón que lo diga así, si quiero ser un cristiano del montón, pues vamos a seguir como estamos. Pero quiero ser un cristiano del monte, como el anuncio. Uno era del montón y el otro era del monte, como las salsas. Si quiero ser un cristiano del monte, entonces tengo que tomar la decisión de no contaminarse y entonces seré un cristiano diferente, porque van a empezar a fluir los dones, van a venir talentos, capacidades, Dios va a abrir puertas, Dios va a dar una gracia tremenda, o sea, van a suceder una serie de cosas, inteligencia, excelencia, calidad. Bueno, es poco lo que te pueda yo decir de lo que va a suceder. Entonces, la disposición del corazón del hombre es la clave para ser o no usado. Déjame decirte, y te quiero hacerte pregunta, ante este mundo, esta pandemia, esto que está sucediendo, ¿estás aceptando estos manjares del diablo? Pregúntatelo, porque puede ser muy sutil. ¿Lo has rechazado? ¿Qué has propuesto en tu corazón? Pregúntatelo hoy. Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué has propuesto en tu corazón? Pregúntatelo ahí. Mira, porque en estos tiempos podemos ceder por la presión que está ejerciendo el diablo a través de todo esto que está sucediendo, de esta pandemia. Podemos ceder por esta presión que es muy fuerte. La presión de la pandemia, como decía al principio, me puede llevar a hacer tranza, a decir, no, me quedo con un poquito más de dinero, hago esa transacción, me llevo más dólares en el cambio, esto, más pesos, ¿por qué? Porque tengo que darle de comer a mi familia y con eso me justifico. El robo, la tranza está justificada porque tengo que darle de comer a mi familia. Está terrible, porque hay familias, gloria a Dios por tu vida, porque tú estás bendecido, pero hay familias que no tienen que comer, no tienen que comer. Tú ves en las esquinas, la gente está trabajando en las esquinas para poder ganar algo y poder comer, o hay gente que está diciendo, te cambio algo por comida, voy y te pongo un foco, te arreglo tu llave, para que me des comida y yo te pongo el foco. O sea, esa presión
está tremenda hoy en día. Los hoteles cerrados, todavía muchos, ya está empezando a abrirse, pero todavía hay escasez de dinero, no hay fluidez, o muchos están cobrando. La otra vez me decía, es que me están pagando al 50%. Imagínate con los gastos de un hogar a como estaban y que de repente te corten al 50 o a menos. Imagínate el ajuste que hay que hacer. O sea, toda esa presión, imagínate lo que puede llevar a hacernos, a que cedamos en hacer una tranza, en hacer algo. Agarrar a una adicción. Yo quiero que veas esto, porque esto te va. Quiero que vayas a Daniel 3 en adelante, ya iba a salir en pantalla. Vamos a ver Daniel 3, del 5 al 6, el 12, del 14 al 19, del 21 al 22, del 24 al 28 y el 30. Y lo vamos a ir leyendo ahí juntos, porque yo quiero que veas esto, que es de lo que estamos hablando. Fíjate, el 5. Cada vez que oigan el sonido de trompetas, flautas, cítaras, arpas, liras, gaitas y otros instrumentos musicales, deben arrodillarse y adorar a la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor. Fíjate cómo se lanza este dicto, esta dictadura, esto que dice aquí. Dice, cada vez que oigan un instrumento, se tienen que arrodillar a adorar la estatua del rey. Fíjate la clase de presión que metieron. El que no se arrodille y la adore será arrojado inmediatamente a un horno de fuego. O sea, fíjate la presión que pusieron. O sea, es algo tremendo. O sea, no te arrodillas, no adoras, muerte, horno de fuego. Dice el 12, dice inmediatamente un horno de fuego, el que no se arrodille. Dice el 12, pues sucede que hay unos judíos que usted mismo ha nombrado como funcionarios importantes, que eran Daniel y sus amigos, porque ya estaban ocupando un puesto importante ahí en el reino ahí en Babilonia con este rey. Dice, funcionarios importantes de la provincia de Babilonia, dice, ellos desobedecen sus órdenes, no adoran a los dioses ni se arrodillan a adorar la estatua que usted hizo construir. Son Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel. Dice, ellos no están cumpliendo. El 14, Nabucodonosor les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no han adorado a los dioses ni se han arrodillado a adorar la estatua de oro que hice construir? Entiendan esto muy bien. Cuando escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras y todos los instrumentos musicales, deben arrodillarse a adorar la estatua de oro. Si no se arrodillan a adorar en ese momento, serán lanzados al horno y no habrá ningún Dios que pueda salvarlos de mi castigo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron. Fíjate la presión que estaba ejerciendo este rey, este reino, adorar a otros dioses. Como cristiano, adorar a otros dioses. Fíjate qué tremendo. Y fíjate lo que contestan Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, majestad. O sea, era muerte. No me arrodillo, no adoro, es muerte. Yo creo que más presión que esa no puede haber. Que te digan, pues te voy a matar si no haces esto. Majestad, no es necesario que le demos explicaciones sobre eso. El Dios a quien, yo creo que yo te estoy leyendo la palabra de Dios para todos, que es la que está apareciendo ahí. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo. Fíjate cómo tenían la certeza, la seguridad de que Dios los podía salvar. Dice, y del horno del fuego.
de su castigo y del horno. Es más, aunque no lo hiciera, fíjate, esto me encanta, aunque no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que ha construido. Yo estoy seguro que mi Dios me puede salvar, pero si no lo hace, déjeme decirle que no lo voy a hacer. Déjame decirte, diablo, que no voy a transar, que no voy a robar dinero, porque yo estoy seguro que mi Dios me va a proveer el alimento y va a mandar ángeles o cuervos o algo. Yo estoy seguro, pero no voy a ceder, no voy a transar, no voy a tomar dinero que no es mío, no, diablo, porque mi Dios es Dios, es grande, maravilloso y Él me va a proveer. Fíjate qué contestación de estos cuates, de este Sadrach, Mesach y Abednego. Wow. Entonces, fíjate lo que sucede. Entonces Nabucodonosor se enfureció mucho con ellos. Se le desencajó el rostro por la ira. Fíjate lo que le sucedió al rey, al diablo, ¿verdad? Nabucodonosor. Cuando tú y yo tomamos decisiones que honran a Dios, ya me imagino el diablo todo desfigurado ahí porque yo decidí no contaminarme y no robar el dinero, no hacer una tranza, no hacer esto, no hacer lo otro, no ver pornografía, no. Dice entonces, Nabucodonosor se enfureció mucho con ellos, se le desencajó el rostro por la ira y ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Dijo, o sea, no nada más los voy a echar al horno, lo voy a calentar 7 veces más para que queden no quemados, sino achicharrados, porque me están desobedeciendo. 21. Los 3 jóvenes fueron atados y lanzados al horno de fuego. O sea, sucedió la amenaza que el enemigo les había hecho. O sea, fueron lanzados, atados y lanzados al horno de fuego con todo lo que llevaban puesto, camisas, pantalones, gorros y demás. El rey quería que su orden se cumpliera inmediatamente y el horno estaba mucho más caliente de lo acostumbrado. Así que los soldados que se acercaron al horno para arrojar a Sadrach, Mesach y Abednego se quemaron y murieron de inmediato por las llamas. Fíjate, los que los echaron se murieron de inmediato porque el horno estaba tremendo. Y fíjate entonces lo que sucede en el 24. Dice, Nabucodonosor se puso de pie inmediatamente y preguntó asombrado a sus consejeros, ¿acaso no lanzamos al horno solo a 3 hombres atados? Claro que sí, majestad, respondieron ellos, y el rey dijo, pero yo estoy viendo 4 hombres desatados y sin quemaduras, caminando entre las llamas, uno de ellos parece un dios. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y gritó, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí. Ya ahí empezó a doblar las rodillitas, ¿verdad? Porque ya vio quién era Dios. Y entonces dice, salgan del horno de fuego, salgan de ahí. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno. Todos los alcaldes, prefectos, gobernadores, consejeros que estaban ahí presentes se acercaron a los hombres. Todos vieron que el fuego no les había hecho nada, no se les había chamuscado ni un pelo y sus ropas estaban intactas, ni siquiera olían a quemado. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Él envió a su ángel para que salvara a sus fieles servidores. Ellos confían tanto en él que desobedecieron la orden del rey y arriesgaron sus vidas antes que alabar o arrodillarse para adorar a otro Dios. Luego el rey Nabucodonosor nombró a Sadrach, Mesach y Abednego en cargos muchos más importantes en la provincia de Babilonia. Fíjate que, o sea, este testimonio a mí con este tema que estamos viendo, me vuela todo. Porque ve la presión que ejerció el diablo y ni así se dieron. Ni ante la amenaza de muerte, que era quemarlos, ni así se dieron. ¿Y cómo confiaron ellos en Dios, en su Dios? ¿Cómo confiaron?
que hasta el último momento dijeron, pues si morimos, morimos en la raya. Y los echaron. ¿Y cómo aparece Jesucristo ahí en medio de ellos, salvándolos? Por la decisión que ellos tomaron de no contaminarse, de servirle a Dios. Ya para terminar, teníamos mucho más, pero no me quiero pasar mucho tiempo. Después vamos a ver los temas que siguen, porque quería hablarte también de la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Quería hablarte de la oración, como Daniel oraba, pero ya no nos va a dar tiempo. Pero quiero que terminemos esto de lo que estamos viendo. Un corazón conforme al de Dios. Daniel 6, 2 al 7, 9 al 13, 16 al 24, 26 al 28, y con esto terminamos. Para orar. Fíjate, el 2. Dice, además eligió a 3 ministros entre los cuales debían rendir cuentas los 120 gobernadores de las provincias. Y Daniel era uno de los 3 ministros. Fíjate cómo tenía un puesto muy alto. El rey nombró a los ministros para que todo estuviera vigilado y no corriera ningún riesgo. Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores, que es algo que los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que estar demostrando, que somos mejores que los demás, porque Dios está en nuestro corazón y tenemos al mejor maestro, que es el Espíritu Santo de Dios. Y esto nos lleva a ser excelentes, con una calidad, una excelencia tremenda en todo lo que hacemos. Entonces, fíjate cómo Daniel era mejor que todos los demás ministros y gobernadores. Dice, él lo demostró. El rey estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. O sea, el gerente del hotel, el director de la empresa, la persona que sea, ¿verdad?, va a quedar impresionada de lo mejor que tú eres, porque eres un hijo de Dios. Y eso va a poner el nombre de Dios en alto, y eso va a traer muchas bendiciones a tu vida en este tiempo. Dice, entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino. O sea, porque siempre sale un envidioso, ¿verdad? Porque eso sucede allá en el mundo, ¿verdad? Entonces, alguien que quiere hacerle daño. Como muchas veces me han dicho algunas personas, me han dicho, pastores, que hay una persona que en el trabajo me hace la vida imposible. Le digo, vamos a orar, ¿verdad? Y oramos y de repente se desaparece la persona. Gloria a Dios por la oración. Pero bueno, pero siempre sale alguien, ¿verdad? Entonces, fíjate, entonces buscaron qué hacer contra Daniel, pero no encontraron nada malo, porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. O sea, esto es clave. No le encontraron nada, porque era íntegro, y eso es eso tiene que ser una característica de los hijos de Dios, integridad en este tiempo que hay tanta cosa moviéndose allá afuera. Necesitamos hombres y mujeres cristianos íntegros. Entonces, dice, como no encontraron nada, porque él era íntegro, entonces dijeron, no vamos a encontrar nada malo en su trabajo, mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. Entonces no pusieron por un lado, se fueron al otro. El 6, así que fueron en grupo a hablar con el rey y le dijeron, viva el rey Darío por siempre. Dice, majestad. Aquí ya estamos hablando de otro diablo que es Darío. Dice, viva el rey Darío por siempre. Majestad, los ministros, prefectos, gobernadores de provincias y demás colaboradores tenemos una propuesta. Hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones. Como sabían que Daniel era un hombre de oración, dijeron, vamos a promover este edicto. Dice,
hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea el rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Otra vez, fíjate la presión que vuelven a ejercer. Es otra vez muerte. Es otra vez muerte. Aquí ya no era un horno, era el foso de los leones. Ahora, versículo 9. Dice, entonces el rey Darío aprobó la ley y la firmó. O sea, dijo este rey, pues el que ore a quien sea, que no sea a mí, pues leones. Dice, Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato fue a su casa, vio las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía, tal como siempre lo hizo. Lo hacía 3 veces al día. En cuanto se firmó el edicto, se fue a su casa y oró. Y oró no una, ni dos, oró 3 veces como lo hacía por costumbre. Él oraba 3 veces al día y no importa que estaba el edicto, porque como te decía al principio, lo que quiere el diablo es alejarnos de lo que somos como cristianos, llevándonos a otros lados, con otros trabajos o con mucho trabajo o por medio de la pandemia, para que no nos juntemos, para que no vayamos, para que no oramos, para que no hagamos iglesia. Es lo que quiere el diablo. Entonces, ¿qué dijo Daniel? No, a mí me vale su edicto, lo que haya dicho. Yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir haciendo iglesia, yo voy a seguir evangelizando, yo voy a seguir alcanzando gente, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer como un hijo de Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, fíjate Daniel, cómo él vuelve a tomar una determinación de hacer lo que tiene que hacer un hijo de Dios. Y era que él oraba 3 veces al día. El 11. Luego esos hombres fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a su Dios. Enseguida se presentaron ante el rey y dijeron, Majestad, usted ha firmado una ley prohibiendo durante 30 días que se hagan oraciones, durante 30 días que se hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea usted. O sea, que no se hagan oraciones, peticiones a cualquier dios o persona que no sea usted, y que no obedezca será mandado al foso de los leones. ¿No es verdad? Él respondió, así es una ley para los medos y los persas, y no pueden anularse ni cambiarse. Entonces le dijeron al rey, Daniel, uno de los deportados de Judá, no lo respeta a usted ni a la ley que usted firmó. Todo lo contrario, dice oraciones a su Dios 3 veces al día. ¿Lo fueron a acusar? El 16. Así que el rey les ordenó que trajeran a Daniel y lo metieron en el foso de los leones. O sea, sucedió lo mismo. Fueron, lo agarraron y lo metieron al foso de los leones. El rey le dijo a Daniel, espero que tu Dios, a quien sirves con tanta devoción, te salve. Oh, sorpresa para el rey. Dice, luego pusieron el 17, una enorme roca tapando el foso. El rey puso su sello y el de sus altos funcionarios para que nadie pudiera cambiar la sentencia contra Daniel. El rey se fue para su palacio, se acostó sin cesar y no aceptó ninguna distracción, pero no pudo dormir en toda la noche. A la mañana siguiente el rey se levantó, apenas salió el sol y se fue para el foso de los leones. Cuando llegó al lugar gritó, Daniel, tú eres servidor del Dios viviente y siempre estás a su servicio. Tu Dios pudo salvarte de los leones. Daniel respondió, vive el rey por siempre. Mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada porque sabe que soy inocente y tampoco le he hecho a usted, majestad, ningún mal. El rey se alegró y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Cuando lo sacaron de ahí vieron que no tenía ni un rasguño porque había confiado en su Dios. Otra vez se vuelve a mencionar, confió en su Dios. Entonces el rey ordenó que llevaran ante él a los hombres que habían acusado a Daniel. Los llevaron y luego los echaron en el foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Apenas entraron al foso, los leones los devoraron hasta los huesos. El 26, ordeno que en todo mi reino, hasta en la más pequeña provincia, todos adoren y respeten al Dios de Daniel. Fíjate lo que provocó la decisión de un hombre íntegro, con determinación, de un cristiano,
lo que hizo la determinación de un cristiano, lo que provocó en el reino, en su ciudad, en donde estaba. Ve qué tipo de evangelismo tan poderoso. Hasta el más pequeño, todos adoren y respeten al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo y existe para siempre. Su reino jamás será destruido, su poder no tiene fin. El 27, Él salva y libera, hace prodigios y milagros en la tierra y en el cielo. Él salvó a Daniel de las garras de los leones. Daniel siguió siendo muy importante durante el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Entonces, fíjate, aquí podemos ver cómo con esta presión tan tremenda, ellos no cedieron. ¿Qué es lo que a lo mejor nos falta a ti y a mí? Porque con tantita presión ya cedo. Con tantito que me falta el alimento, a lo mejor ya transo, porque hay que darles de comer. Ya cedí. Por la presión de que pues, no hay alimento. Y no estamos confiando en Dios, de que Dios proveerá. Dios nos mandará a sus ángeles a que nos traigan alimento, que nos den de comer. Mira, Dios lo hizo tantas veces en mi vida. No teníamos nada, ni un 5, no teníamos dinero, no teníamos trabajo, no teníamos cómo comer, no teníamos nada. Y Dios nos enviaba diario a una persona, una despensa. Dios nos enviaba diario alimento. Y eso lo hizo durante año y medio. No me acuerdo cuánto tiempo fue. Pero confiamos en Dios. Y es lo que nos está faltando además, la presión de la pandemia, de la falta de trabajo, de la escasez de dinero, de lo que está sucediendo, ¿verdad? Me hace que caiga hasta en pecado. Ellos no cedieron y fue ante la muerte. Entonces, yo quiero hoy orar para que tengamos un corazón así, para que un corazón apartado para Dios como el de Daniel y como lo dije al principio, como el tuyo, como el mío, que nos consagremos, que tomemos la decisión de no contaminarnos, ¿verdad? En esto tan fuerte que está sucediendo, ¿verdad? Que tomemos esa decisión de no contaminarnos, de consagrarnos, de apartarnos para Dios, de santificarnos, ¿verdad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo quiero que hoy oremos por esto, que tú tengas un corazón así, que confíes en Dios. Tú tienes la certeza y la seguridad y sabes de que nada te va a faltar porque Jehová es tu pastor. Así que tú lo sabes, tú lo has vivido ya en todo este tiempo. Ya vamos hacia el final de todo esto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya vamos a pasar a septiembre. Tenemos 6 meses con esta pandemia. Con todo esto, con la falta de trabajo, con todo. 6 meses. Y tú estás ahí en casita y no te ha faltado nada. Hoy me decía, hace unos días me decía un hermano, pastor, gracias por orar, gracias por el consejo, ya se abrió la puerta y ya me acaban de dar trabajo. Y hay muchos que están ahí con esa puerta ya abierta y están en espera. Ya está la puerta abierta, lo declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos que ya está la puerta abierta para ese trabajo, esa oportunidad, para eso que viene ya para tu vida. Ya está la puerta abierta porque Dios la está abriendo y cuando Dios abre nadie puede cerrar. Entonces yo quiero que tú tengas un corazón como el de Daniel y que decidas no contaminarte y que no cedas ante la presión de la pandemia y de lo que está sucediendo para no caer en pecado y porque eso trae más consecuencias, trae maldiciones, no, que la bendición siga, que los cielos sigan abiertos, que siga fluyendo la bendición hasta que sobreabunde, hasta que sea mucha, que podamos bendecir a los demás, ayudar a muchas familias, ¿verdad? Porque tú y yo hemos decidido no contaminarnos y confiar en nuestro Dios.
No importa que la amenaza venga y que nos digan, no, pues no, no va a haber comida, no va a haber esto, no va a haber trabajo, no va a haber... No importa, yo sigo confiando en Dios y tú sabes que Dios va a llegar a tiempo. No vas a ser echado en el horno de fuego, y si eres echado en el horno de fuego, Jesucristo va a estar caminando ahí contigo. Esto ya lo habíamos visto, pero hoy le dimos otro enfoque, así que quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por esto, Señor, que acabamos de ver, porque tengamos un corazón conforme al tuyo, que seamos como Daniel, que seamos imitadores de Daniel, Padre, como él lo fue de ti, Señor, como lo fue Pablo, que imitemos a estos grandes hombres, que ellos tomaron una decisión de no contaminarse, de honrar a Dios, no contaminarse, y Dios los honró con inteligencia. Que hoy tenemos la decisión de apartarnos, de consagrarnos para Dios, Padre, en el nombre de Jesús, y que para que la bendición siga fluyendo, Señor. Que confiemos en ti, Señor, totalmente como lo hemos hecho. En el nombre de Jesús. Hoy quitamos toda falta de trabajo, todo contagio, toda muerte, ¿verdad? De familiares, de amigos, de personas que conocemos, de nuestros hijos, Padre, y declaramos esa economía fluyendo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos la provisión de alimento, declaramos que tu alacena está llena en el nombre de Jesús, declaramos que ese alimento está llegando por obra del Espíritu Santo, que Dios te está bendiciendo, que Dios te está mandando esa ofrenda, esa despensa, esa puerta de oportunidad, que Dios te está dando gracia para que esas puertas se abran y puedas conseguir ya tener trabajo. Hoy declaramos eso en el nombre de Jesús. Y quiero volverte a repetir, acuérdate, sin santidad nadie verá al Señor. Así que hoy tenemos que tomar la determinación de no contaminarnos, de consagrarnos y apartarnos para Dios. Dios te va a seguir bendiciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, les amamos, les mandamos un abrazo a distancia y prepárate porque pronto estaremos ya abriendo presencial la iglesia. Vamos a ir pianito, como te dije, pero ahí vamos. Por lo pronto vamos a seguir haciendo iglesia en línea. Amén, amén. Déjame decirte que de este domingo, el domingo 6 de septiembre, vamos a tener a la pastora Lili predicándonos, ¿verdad? A toda comunidad, México, Estados Unidos, Canadá. Vamos a estar conectados con ella a la 1 de la tarde, el 6 de septiembre. La transmisión de las 10 de la mañana de nuestra iglesia la vamos a tener, pero a la 1 nos vamos a poder conectar con todas las iglesias para también tener la bendición de la palabra. Pero bueno, te lo aviso de una vez para que estés ahí pendiente. No hubo varones esta vez, pero déjame decirte que vamos a tener un taber de varones ahora en septiembre, entonces estamos ahí preparando todo, te voy a pasar la información, así que gloria a Dios, seguimos haciendo iglesia en línea, les amamos, Dios te bendiga.